Y es que siempre hablamos de la persona que tiene este tipo de problemas, hablamos de esa necesidad que tiene en jugar apostando dinero, pero pocas veces hablamos de las consecuencias que tiene su comportamiento en su vida personal y en su familia. Hoy vamos a conocer a Mercedes Pérez, una persona que ha vivido el drama del juego en su casa y ahora nos va a explicar el porqué. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mercedes, vamos a contarle a la gente, vamos a empezar por el principio, ¿cómo llega el juego a tu vida? Bueno, pues la verdad que tuvo que pasar bastante tiempo hasta que dimos con la raíz del problema, pero para poner un poquito en conocimiento, yo me casé muy jovencita, idealizando una persona que para mí era lo más honesto que había conocido en mi vida, ¿no? Me ayudó a salir de un problema también que tenía yo. Yo atravesaba por un trastorno alimenticio y él me ayudó a salir de mi infierno. Y me casé con la esperanza, ¿no? Bueno, de que todo sería como un bonito sueño y se retornó como una pesadilla. ¿Una pesadilla por qué? Porque fue justo al casarnos cuando empezaron los cambios de actitud en él. Fue como conocer toda mi vida a una persona y de pronto encontrarme con un extraño. No era la persona de la que yo me enamoré. ¿Cómo era tu marido cuando jugaba, cuando volvía a casa? Bueno, pues se volvió una persona agresiva, estaba ausente, es que no... ¿Qué ambiente era el que se respiraba? En mi casa no se podía estar al lado de él. Eran humillaciones, portazos, insultos. ¿Dirías que es peligroso vivir con una persona de ese tipo? Sí, se vuelve así. ¿Muy peligroso? Sí. Mercedes, en plena enfermedad, por así decirlo, de tu marido, una mañana te levantas y te dicen que estás embarazada. Sé que eso es un punto de inflexión, ¿no? en tu vida, ¿no? Sí. La verdad es que él siempre, ¿no?, me decía que su gran sueño era algún día ser padre. Y de pronto el día que llega, ¿no?, pues me llevó la sorpresa de que no estaba. Él no le hizo la más mínima ilusión, no estuvo conmigo presente en ningún momento. Era como que no iba con él, la verdad. Ante toda esta situación, ¿tú cómo te sentías? ¿Cómo estabas? Yo me sentía totalmente desamparada. Siempre tenía el apoyo de mi familia, pero el no tenerlo a él, el tener que asimilar ese cambio tan brusco de una persona, ¿no?, que me quería tanto, que anhelaba tanto ese sueño, y justo cuando llega, encontrarme que es todo lo contrario, es como que me he perdido yo, ¿no? ¿Qué pesadilla es esta? ¿Dónde me...? Y cuando le dices que, bueno, que deje el juego, que no vuelva, no sé bueno, qué. es que yo he vivido esta situación durante 10 años sin saber qué era el juego, el motivo causante de los problemas que había en mi casa. Vale, es decir, tú estabas totalmente Claro, engañada, es decir, que... Totalmente, totalmente. ¿Y cómo te das cuenta de que el problema de todo es el juego? A mí me llamaba la atención, ¿no?, el descalabro económico, sobre todo, que venía sucediendo en mi casa mes tras mes. Pero yo quizás lo achacaba, ¿no?, y llegué incluso a pensar y normalicé que mi marido pudiera tener otra familia y estuviese manteniendo otro hogar, tuviera... Es que por mi cabeza pasaban 20.000 cosas. Porque a mí, pues, me hacía invisible, yo en mi casa no existía, su hijo tampoco, le daba igual que no hubiera nada en la nevera, que no se pagara la factura, y entre las ausencias, que faltaba el dinero, los engaños, el trato que nos daba, pues la verdad que yo llegué incluso a normalizar que... Y cuando tú esto se lo comentabas a él, ¿él qué te decía? Bueno, ellos son especialistas en manipular, en engañar, en victimizarse y hacerte al final verdugo a ti. Y es como digo, ¿no?, yo tenía una gran venda que al final yo llegaba a sentirme culpable y yo pensaba que lo que pasaba en mi casa era mi culpa. Y llegaba incluso a sentir lástima de él. Psicológicamente hablando, tuvo que ser muy duro para ti pasar por eso tantos años, ¿no? Mucho, mucho. Porque a esto le tienes que unir el silencio, el no poder contárselo a tu entorno, porque no tienes
respuesta para darle. Cuando te hagan las preguntas, ¿por qué no lo dejas? Yo lo intentaba, pero él no, con chantajes, con amenazas, con respecto a que me iba a quitar el niño. Un niño al cual yo veía que no le importaba, pero sin embargo para retenerme ahí, que no, yo no veía el caso, no, si no me quieres, déjame que me vaya, es lo que yo siempre le decía, no te voy a pedir jamás un euro por la custodia del niño en nada, no te voy a pedir absolutamente nada, pero déjame que me vaya. ¿Tú llegaste a pedirle el divorcio en algún momento? Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Qué te decía? Bueno, él me decía que si yo me quería ir, que me largase. Él me hacía... yo no le importaba en lo más mínimo, pero como me chantajeaba con respecto a mi hijo, él me decía que si yo me quería ir, que me fuese, pero en el momento que el niño pusiese un pie fuera de mi casa, él lo pelearía en los juzgados y me quitaría la custodia. ¿De un niño de cuántos años estamos hablando en ese momento? Pues cuando él empezó a perder más el control, la verdad que esto ha sido, ¿no? Pero a partir de los 2 años del niño. Escuchándote el otro día, hay una situación en la que él llega a casa y tú dices que por qué no va a dormir contigo y Sí. con su hijo a la cama. Y él te dice una cosa, te suelta una cosa que psicológicamente hablando te destroza, ¿no? Pues sí. Si te paras a pensar que yo venía del problema, ¿no?, del trastorno alimenticio que yo superé, gracias a Dios, y él utiliza eso, está claro que su objetivo, su fin, que era quitarme, ¿no?, de su lado, apartarme y no tener que dar más explicaciones, lo consiguió, pero yo pagué un precio muy caro. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues yo le pregunté que si ya no dormía con nosotros, ¿no? Él se ausentaba igual de día que de noche, pero el día que se quedaba en casa, pues se iba al sofá del salón, hasta que un día, bueno, en un arrebato, pues aprovecho para preguntarle y le digo que si no duerme con nosotros porque el niño no lo deje descansar, y con palabras textuales pues me dijo: no, yo no duermo contigo porque te has quedado muy gorda y eso es muy fuerte para mí. ¿Tú qué le contestas? Nada, yo era un mar de lágrimas, porque allí terminó con la poca autoestima, la dignidad que yo tenía. ¿Tu familia en todo esto qué papel juega? ¿Qué es lo que te dice tu familia, Mercedes? Mi familia, la verdad que un papel importantísimo. Sin ellos no sé qué hubiera sido, porque han sido mis pilares. Pero ha sido una situación compleja, porque al no poder ponerle nombre a esto, al yo no poder hablar con total libertad y decirle lo que estaba sucediendo en mi casa, porque como no tenía respuesta, ¿qué podía contestarle yo a ellos, no? Lo más fácil sería, pues si no puedes vivir con él, déjalo, pero ¿cómo les pones tú? Es como un círculo vicioso, no te deja salir de ahí. Siempre han estado apoyándome, pero sin necesidad de preguntar ni entrar más, pues Pero únicamente estando ahí al lado mío. Después de tantos años te das cuenta que todo esto es por el juego, y supongo que tus padres lo saben, se dan cuenta de ello también. Supongo que también ellos engañados total, ¿no? Es decir, Sí. tendrían a una persona, pues tendrían en un pedestal, es el marido de mi hija y tal, y cuando conocen toda la realidad supongo que también ellos, sería un shock tremendo, ¿no? Pues sí, porque en mi casa siempre ha estado él considerado como un hijo más, pero porque él no ha tenido culpa de que se haya desarrollado esta enfermedad, ¿no? ¿Tú crees que no ha tenido culpa de esto? No, yo no lo siento culpable. Él no iba a elegir esta realidad, él también lo ha pasado muy, pero muy mal. Es una enfermedad al fin y al cabo, que la Pues gente sí. lo sepa, porque aquí Y estamos nadie está hablando. exento. ¿Tú a día de hoy sigues con él? Sí. Y cuando habláis de esto, ¿qué es lo que te dice? Bueno, ahora mismo es una persona totalmente nueva. Una persona que se había cerrado totalmente en sí mismo y ahora habla con total libertad. Le ve la transparencia en la mirada, ya se ha borrado esa mirada que tenía tan siniestra, esa cara de amargura. Es una persona totalmente nueva. Y eso también gracias a la labor que realiza Jarca, ¿no? Hemos visto Totalmente. hace un ratito con su presidente David, también con Isabel, la labor que hacen allí, Recio también, que estuvo aquí en el programa hace un año aproximadamente. Bueno, creo que hace un año justo, el día sin juego del año pasado. Y la labor que realizan allí supongo que también nos ayudaría tanto a ti como a tu marido a llevar una vida normal, por así decirlo, ¿no? Pues sí, por más predisposición que yo tuviera a ayudarlo, que me he prestado siempre,
yo no podía sacarlo de esto sola, es imposible. Y en Jarca hay una calidad humana enorme y me faltará mi vida para agradecerle que ellos, con su experiencia, pues estén ayudando y la hayan aprovechado y estén ayudando a tantas personas como nosotros que llegamos allí sin esperanza alguna. Mercedes, quiero pensar que esta entrevista sirva para algo, para alguien que nos esté viendo ahora mismo por la televisión y le abra los ojos, por así decirlo. ¿Qué le recomendarías, qué le dirías a un familiar que esté en la misma situación, una situación parecida a la que viviste tú con tu marido? Pues que no lo piensen y que levanten el teléfono, que pidan ayuda. Que no cometan el mismo error que cometí yo, que era vivir en esa espiral de silencio, que me ha llevado a perder 10 años de mi vida. Y yo cada día que me levanto doy gracias del día que se me ocurrió levantar el teléfono y llamar a Jarca. Mercedes Pérez, de verdad que ha sido un placer tenerte hoy aquí en la televisión municipal de Algeciras. Me alegro muchísimo que esté ahora la cosa muchísimo mejor. Gracias a los amigos de Jarca y sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.